que era además del PRI, que decía, y yo que soy pluri, al fin, a mí, así como si fuera una carta a la impunidad, que decían, oye, de veras estar representando al pueblo con esa participación que estás teniendo. Y dice, a mí ni me digas, yo soy pluri, ¿te acuerdas? Es un reflejo de lo que se ha convertido en los plurinominales. Y hoy lo que ves es eso, un partido prácticamente inexistente, en donde por un lado hay un líder, un pequeño pachá, autoritario, totalmente alejado de la realidad, dando vueltas por el mundo porque no sabe qué hacer aquí, planchando no sabe qué decir. ¿Lo viste? Ridículo. Además ni sabía planchar, se ve que le dijeron cómo. O sea, verdaderamente desenfocado de la realidad. O sea, alguien le tiene que decir pues, que se ubique, que se siente, yendo a Perú a hablar Pues de quién sabe qué. decírselo y ya estás fuera del partido. Porque es un tirano, un pequeño tiranito que utiliza el poder para solamente el mandar, tener pura gente que le levante la mano y le diga lo que él quiere escuchar, no quiere gente con criterio propio, con autonomía, con liderazgo, que esté pensando en el país. A ver, ¿a cuál PRI le hago caso? Pues bueno, mira, yo a ninguno, pero... Sí, es lo que te iba a decir. Desafortunadamente, esto que estás explicando, a ver, muestra por qué hoy el PRI, que fue un gran partido, aquel partido del liberalismo social de Reyes Heroles, hoy es una caricatura. Uno, tuvimos la peor votación en nuestra historia y aún así se religió Alito, 10% de la votación, y hoy lo que ves es eso, un partido prácticamente inexistente, en donde por un lado hay un líder, un pequeño pachá, autoritario, totalmente alejado de la realidad, dando vueltas por el mundo porque no sabe qué hacer aquí, y no sabe qué decir. ¿Lo viste? Ridículo. Además ni sabía planchar, se ve que le dijeron cómo. O sea, verdaderamente desenfocado de la realidad. O sea, alguien le tiene que decir pues, que se ubique, que se siente, yendo a Perú a hablar Pues de quién quisiste sabe qué. decírselo y ya estás fuera del partido. Porque es un tirano, un pequeño tiranito que utiliza el poder para solamente el mandar, tener pura gente que le levante la mano y le diga lo que él quiere escuchar, no quiere gente con criterio propio, con autonomía, con liderazgo, que esté pensando en el país. Pero por el otro lado, pues la verdad es que también ver a los pocos cuadros que quedan del partido, que está muy bien que se coordinen con el gobierno federal, eso habla muy bien de ellos por un lado, pero por el otro lado, ya acabar en el servilismo total. Finalmente son representantes de un partido de oposición. Cuando nosotros, yo cuando lidié con y tuve que trabajar con gobernadores de todos los partidos, en ese momento del PAN y del PRD, muchos de ellos hoy están en Morena, y había una extraordinaria relación, pero cuando querían ser medio servilistas y querer congraciarse con el poder más allá de un acuerdo entre fuerzas políticas, pues era bastante ridículo. Y eso es bastante común cuando todo el mundo se quiere congraciar con quien está en el poder. Entonces, francamente, por un lado tú ves a un dirigente absolutamente perdido en su autoritarismo, en sus nostalgias, en su forma de no entender el mundo, acabando con un partido, y lo poco serio que tienes, tal vez por esa misma falta de apoyo que tiene el partido, porque son dos gobernadores muy eficaces, pero en el servilismo total. Pues eso te quiere decir que ese partido ya no existe. Es decir, el liberalismo social como idea, como ideología, como plan de hacia dónde tiene que ir México, sigue existiendo y muchos lo abrazamos. Pero claramente ya no está en ese partido que hoy es una caricatura. Parecería que están perfilando una reforma en donde se va a restringir muchísimo la participación de las minorías en el Congreso. Cuando todo el mundo habla de los diputados plurinominales, todo el mundo se imagina diputados que no hicieron campaña y que llegaron por listas y por lo tanto no son muy populares. Sin embargo, la razón de ser de los diputados plurinominales, que nacen en primera ocasión en los años 60 como diputados de partido y después ya de manera completa con la reforma que hizo Reyes Heroles en 1977, son diputados que permiten la representación de las minorías. Bueno, que eso se espera de ellos, pero lo hacen, Aurelio Nuño. Perdóname que te diga los plurinominales. Déjame te doy un ejemplo, porque es importante. ¿Qué significa que representen a las minorías? Cuando tú votas por un diputado en un distrito, gana el distrito, obviamente el que más votos tiene. Pero el que tuvo 30%, el que tuvo 40% y que no logra ganar ese distrito, representa una minoría, representa un 30% de personas que votaron por él o un 40%. Si tú no creas una figura para darle esa representación a las minorías, como en el caso de los plurinominales, esas minorías se quedan sin representación. Y hay que irnos al inicio de la transición democrática en México. Sin los diputados plurinominales, el Partido Comunista Mexicano, toda la izquierda mexicana, que es el antecedente de lo que hoy es Morena, no hubieran tenido representación en el Congreso. Fue gracias a los diputados plurinominales, que en ese entonces eran una minoría, y que les permitió tener una minoría, que tuvieron voz en el Congreso. Al tener voz en el Congreso, empujaron reformas electorales que fueron habiendo cada vez más el sistema, en conjunto con el resto de los partidos. Lo mismo le pasó al PAN. Entonces, si ahorita lo que se pretende es quitar la representación de las minorías, me parece muy peligroso, porque las minorías deben tener voz, debemos de tener voz. Hoy quienes estamos en la oposición somos una minoría, pero una minoría que representa en la última votación presidencial al 40%. El 40% de la población votó por la oposición, por distintos candidatos. Entonces, yo soy de la opinión, perdón Aurelio, que los plurinominales no están representando esas minorías, sino las bancadas de sus partidos. Y los diputados, los legisladores plurinominales, en su gran mayoría,
pues atienden a lo que su jefe de bancada les dice, a lo que el dirigente del partido les señala. No representan minorías. ¿Y sabes cómo creo que se puede mejorar esa parte? Y que debería de estar en esta reforma electoral, que haya por obligación primarias. ¿Qué significan primarias? Que por obligación todos los partidos tengan que abrir a procesos democráticos sus propias candidaturas. Lo platicábamos hace unas semanas en el caso de Estados Unidos. Hoy hay una gran expectativa porque un joven que venía prácticamente de la nada ganó en las elecciones primarias, es decir, en las internas del Partido Demócrata, la candidatura para ser el candidato a alcalde de Nueva York. Gracias a eso, derrotó al establishment, a los que siempre gobernaban el Partido Demócrata. Entonces, la manera en que eso sucede, y creo que le vendría muy bien a la democracia mexicana, y eso se puede poner en una ley, es obligar a todos los partidos a que hagan primarias abiertas en las que cualquier ciudadano, no solo los militantes, cualquier simpatizante se pueda presentar en una primaria para ver quién tiene esa candidatura a diputado, a senador, a gobernador, etcétera. Y con ese proceso ya abierto, poder concursar y tener también ese espacio de representación. Porque, Juan, si no, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Y hoy Morena tiene la mayoría, pero pasado mañana la podrá tener otro partido. Sí. Si tú acabas con las formas de representación de las minorías, de gente que está votando por ese candidato y por ese partido, es que se va a desaparecer una voz muy importante para México, porque además esto es cambiante. Te pongo el ejemplo, la izquierda mexicana, el antecedente de Morena, de lo que hoy gobierna, sin esas diputaciones plurinominales y sin esa representación que tuvieron desde los años 70, difícilmente estarían hoy en el poder. A ver, Aurelio, pero no se trata de que no los partidos que no tengan diputados, que no gane un diputado de ellos, sino que pues vayan a la calle los candidatos, que hagan territorio, que se acerquen a la ciudadanía, que hagan campaña, pues, que estén presentes en el sentir, el pensar del pueblo y que los representen a ellos y no a la bancada. Son una representación los plurinominales. Yo me lo cuestiono y me lo pregunto, y que aquel que quiera un escaño, una curul, que recorra, para empezar su distrito, ¿no? De acuerdo, Juan. ¿Te acuerdas de esa diputada que era además del PRI que decía, y yo que soy pluri, al fin, a mí, así como si fuera una carta a la impunidad, que decían, oye, de veras estás representando al pueblo con esa participación que estás teniendo? Y dice, a mí ni me digas, yo soy pluri, ¿te acuerdas? Es un reflejo de lo que se ha convertido en los plurinominales, y no es lo mismo cuando se reforma el sistema electoral en nuestro país y se da entrada a los plurinominales. Vivimos otra época totalmente distinta y me parece que se ha desvirtuado esta figura que en verdad tendría que representar minorías, Aurelio. Pero no lo hace. Pero a ver, una cosa muy importante, Juan. Efectivamente, ¿qué pasa con las personas que en un distrito votan en un 10%, en un 20%, en un 30% por un partido que no gana? ¿Quién los va a representar? Esas son las minorías. Los sistemas de representación proporcional, como son los plurinominales, espérame, los sistemas de representación, mira, el argumento que dices no tiene, es decir, quiere decir que entonces solamente los diputados que ganan por representación proporcional están representando al pueblo y a la gente. No lo creo. No, tendrían que ser todos, ¿no? Efectivamente. Y por eso estos sistemas de representación proporcional no son un invento en México. Se han creado a lo largo del tiempo en distintos lugares del mundo. La mayoría de los países europeos tienen sistemas de representación proporcional. Incluso en algunos casos tienen sistemas de representación puros. Es decir, que solamente tienen sistema de representación proporcional y la gente vota por listas de partidos en donde vienen los nombres de los candidatos que hacen campaña. Y así se gana, pero se hace una representación en función exacta de la proporción de lo que la gente votó por cada uno de los partidos o de los candidatos o de las listas de candidatos independientes que se presentan. Hay muchas maneras de representar esas minorías. Una segunda que pasa en algunos estados aquí en México es que entre en el primer lugar el que gana un distrito y que después se haga una lista de los que quedan en segundo lugar. Es decir, creo que hay distintas maneras de hacerlo. Yo creo que el tema de los plurinominales en sí, como está hoy, no necesariamente está mal. Habría que cambiar algunas reglas de cómo llegan los plurinominales, que puedan ganar su candidatura al interior de los partidos, que tengan que pasar por primarias, porque eso ayudaría efectivamente a generar un mayor contacto con la ciudadanía. Pero el punto, Juan, y yo creo que no hay que perdernos y hay que ir al grano, porque sería muy dañino para el país, independientemente de quién esté gobernando, es que se acaben las opciones para que las minorías puedan tener representación. Y a mí me preocupa que veo que hacia allá está perfilando la presidenta y Morena su reforma. Si hacen eso, se van a equivocar. Se van a equivocar. ¿Han hablado de algún mecanismo para la representación de minorías? Hay que esperar a que se dé a conocer la iniciativa. Se ha hablado que se va a presentar. A ver, una pregunta, Aurelio Nuño. Si salimos a la calle, tú y yo, y decidimos que vamos a transitar el territorio desde el Río Bravo hasta la frontera con Guatemala, y nos vamos a ir al Pacífico, y nos vamos a ir al Golfo de México, y nos vamos a ir al Caribe, y a la península de Baja California, le preguntamos a la ciudadanía, ¿quiere usted que haya representantes plurinominales en el Congreso? ¿Qué crees que nos diga el pueblo de México? Yo lo que te diría es que si hacemos ese recorrido y explicamos
que los plurinominales representan a minorías, seguramente la mayoría está de acuerdo, porque lo que te vas a encontrar al recorrer el país de norte a sur, de este a oeste, del Golfo al Pacífico, es que México es un país plural, ¿Y qué les vamos a enormemente decir? plural. ¿Qué representan los plurinominales? Porque una cosa le podemos decir cuál es el sentido de su creación y cuál es la función que deberían tener, y otra es la que realmente tienen. Entonces, si les ponemos ¿Y yo sabes cuál te digo? ¿Por dónde crees que se vayan a ir? Que la oposición, los que hoy no se sienten representados por Morena, muchos de esos plurinominales que hoy están en la oposición, los han representado, porque han votado en contra de las iniciativas de Morena. Por ejemplo, el Poder Judicial. O sea, los que no han el votado Poder por Morena, Judicial. dices, pues, Claro, es una minoría. Una minoría muy importante, del 40%, y aunque fuera del 5%, merece una representación. O sea, estos argumentos mayoritarios de que aquí lo único que importa es la mayoría, no son republicanos ni democráticos. La No, representación. ese es el problema. Si tú haces puros distritos de elección directa, gana el distrito el que más votos tiene, pero ¿qué pasa con los que tuvieron el 10, el 20, el 30% y representan esa minoría? Si no alcanzan una representación en el Congreso, esa minoría se queda sin voz y empiezas a tener asambleas que son absolutistas, que solamente representan a la mayoría, cuando estás dejando a la minoría sin voz. Una minoría que no importa, aunque sea del 10%, es una minoría. En un país que respeta la pluralidad, cualquier minoría es importante, pero además en este país la minoría no es pequeña. De acuerdo a la última elección es del 40% de la población. Ese 40% merecemos tener representación en el Congreso. Tal vez no mayoritaria, pues no se ganó la mayoría, pero sí una voz que exprese el sentir de una pluralidad, porque México es una pluralidad. O sea, confundir una mayoría con absolutos es un grave error. México es un país enorme, diverso, de 140 millones de habitantes, con distintas culturas dentro de un territorio inmenso, uno de los más grandes del mundo, en donde pensamos de distintas maneras y de distintas formas. Dejar sin voz a las minorías sería un error garrafal y un sentido autoritario o absolutista, por decirlo de alguna manera, y que además para Morena sería estar negando su historia, porque tú no te puedes explicar la llegada de Morena al poder sin los mecanismos de representación de las minorías. Hubiera sido imposible, absolutamente imposible. A ver, para tener 3 pluris, por ejemplo, en la Ciudad de México, el partido requiere más de 500,000 votos de diputados locales. Estamos hablando que en la Ciudad de México cada diputado plurinominal equivale a 167,000 votos de partido. Aurelio Nuño, me parece que ahí está el dato, es una cifra fuerte. Sí, no, exacto, es nada más para que nos demos una idea de cómo está la representación. De acuerdo. Aurelio, seguimos hablando